Neumática. Introducción a la neumática. ¿Qué es neumática? Pregunta de examen. Es la técnica que utiliza el aire comprimido como medio para transmitir energía. Esta es la pregunta de examen, se van a ir marcando en su texto. ¿A qué refiere esto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando han llevado la parte de motores, sabemos que es una fuerza mecánica, ¿verdad? Cuando hablamos de generación de electricidad, bueno, dependiendo cómo se genera, también hay una fuerza. En este caso, cuando hablamos de la neumática, estamos hablando de lo que es el aire comprimido. ¿Qué quiere decir? Que trabaja por aire, el aire que nos rodea, el aire que respiramos. ¿A qué refiere con la palabra comprimido? Se refiere que está almacenado. Hagamos de cuenta, si llega por una manguera el agua, obviamente esa agua va esparciéndose, pero si nosotros llenamos en un tanque, ¿qué quiere decir? Vamos a ir almacenando, ¿verdad? Vamos a comprimir el agua. Lo mismo acá, este aire que nosotros tenemos a nuestro alrededor va a ser comprimido en un envase o en un almacenamiento. Entonces, repetimos, es la técnica que utiliza el aire comprimido como medio para transmitir energía, necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Los procesos consisten en incrementar la presión de aire y a través de la energía acumulada sobre los elementos del circuito neumático y efectuar un trabajo útil. La neumática es el conjunto de aplicaciones y técnicas de transmisión y transformación de fuerzas y movimiento, que utiliza la energía acumulada en el aire comprimido. ¿Qué significa neumática? Si separamos la palabra neuma del griego igual a alma. La propia palabra procede de la expresión griega pneuma, que se refiere a la respiración, el viento y en filosofía el alma. Un poquito vemos sobre lo que es la neumática, voy a ir mostrándoles algunas imágenes de qué trata más o menos lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, en este apoyo, tenemos que la neumática, se aclare la imagen, ahí está, tenemos el aire, y el aire va a trabajar a través de diferentes componentes neumáticos, ¿sí? Puede ser el FRL, puede ser, aquí tenemos una válvula de distribución, ya tenemos un cilindro neumático, y este cilindro neumático va a llegar a hacer un trabajo. Veamos otro, aquí ya tenemos un kit. Estas mangueras son mangueras neumáticas por el cual va a viajar todo lo que es el aire comprimido. Y aquí tenemos ya ciertos componentes que los vamos a ir conociendo. Tenemos acá otro. Este es un kit ya con un circuito rotatorio. ¿Sí? Tenemos un kit con un circuito rotatorio. Si se fijan las mangueras azules, es por donde viaja el aire comprimido. De acuerdo, vamos a ver más adelante también por código de colores, ¿no ve? Porque si digamos ahorita un poquito manejamos esto por la tubería en las casas, el gas domiciliario, por ejemplo, está pintado de un color, ¿verdad? De color amarillo. ¿Eso qué es lo que indica? Que viaja gas natural. En este caso, estas mangueras o los tubos que ustedes vayan a ver de color azul, quiere decir que está circulando a través de ellos lo que es aire comprimido. Características del aire. Vamos a recordar un poquito lo que han aprendido en colegio. El aire que está a nuestro alrededor es invisible porque es incoloro. No puede olerse ya que es inoloro y carece de sabor, es decir, es insípido, carece de forma, tiene peso, ocupa un lugar y tiene movimiento. En resumen, el aire que respiramos es elástico, comprimible y fluido. Pregunta de examen. El aire se compone básicamente de nitrógeno y de oxígeno. El aire es una mezcla de gases cuya composición volumétrica es aproximadamente la siguiente. Tiene 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% de hidrógeno y 1% una mezcla de dióxido de carbono, CO2. Gases nobles como el helio, neón, el argón, polvo atmosférico y vapor de agua. Este vapor de agua va a ser muy importante en la materia que estamos llevando. Su peso específico es de 1.293 kilogramos metro cúbico a 0 grados centígrados y una atmósfera de 1.013 bares de presión. Es muy comprensible
sensible a las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente a la forma del recipiente que lo contiene. Es incoloro en masas normales y es de color azulado en volúmenes, en grandes volúmenes, ¿sí? Este de color azulado, por ejemplo, pongo un ejemplo. Tal vez algunos no han visto este color, pero ¿de qué refiere? ¿Ustedes alguna vez han visto en los autos, en las movilidades, a veces cuando están humeando han debido ver diferentes tonos de color, ¿verdad? Hay un blanco transparente, hay un color azulado, hay un color ya más oscuro. A eso refiere también esta parte de lo que está mencionando sobre el aire. Aplicaciones. ¿Dónde se aplica la neumática? La neumática se aplica en sectores como la alimentaria, ensamblaje, manipulación, sistemas robotizados, industrias de fabricación, industria textil, elaboración de medicamentos, envasados, minas automotriz, química y petroquímica, mecánica y metalurgia. Busquemos un ejemplo, ¿sí? Apoyémonos. Por ejemplo, en la industria alimentaria, ¿por qué la neumática es aplicado en este tipo de componentes? Porque obviamente tiene una ventaja que lo vamos a ver ahorita, que es limpio, ¿sí? Al decir que es limpio, obviamente estamos diciendo que es más puro. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá en el sistema alimentario tenemos lo que es el envasado de agua, que es mediante sistemas neumáticos, ¿sí? Me vengo otro ejemplo por acá. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que está haciendo el envasado mediante sistemas neumáticos. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son cilindros neumáticos. Tenemos diferentes campos. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, está haciendo el llenado o está haciendo un trabajo con lo que es el aceite. ¿Sí? El aceite. Acá vamos a ampliar esta otra imagen. Tenemos diferentes aplicaciones. Fíjense, aquí si no me equivoco, son yogur o leche. Tenemos diferentes aplicaciones dentro de lo que es el campo alimenticio. ¿Por qué se utiliza? Acá también había mencionado, voy a volver al texto, lo que es elaboración de medicamentos. También se le utiliza porque obviamente es un aire más puro, es un aire limpio. No ensucia, no va a generar asperezas. Es por eso que se utiliza lo que es el sistema neumático. Acá tenemos, por ejemplo, está haciendo el sellado de un envaso, ¿no? Pues no se nota bien, pero parece mermelada o ensalada, el cual está siendo envasado mediante sistema neumático. Aquí tenemos un cilindro neumático, acá tenemos otro cilindro neumático, aquí tenemos válvulas neumáticas que ya poco a poco con las siguientes clases las van a ir conociendo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Ventajas: disponibilidad. Utiliza una fuente de energía gratuita e inagotable como el aire. Obviamente por el aire no nos van a cobrar. Almacenamiento, velocidad, regulación. Dentro de los importantes, seguridad. Tecnología muy segura, no genera chispas, incendios ni riesgos eléctricos. Fiabilidad. Elección de movimiento. Posibilita sistemas con movimientos muy rápidos, precisos y de gran complejidad. Tecnología limpia, muy adecuada para la industria alimentaria, textil y química. Resistencia al entorno, simplicidad de diseño y control. Son algunas ventajas. Desventajas: tecnología más costosa que la eléctrica, pero el costo se compensa por su facilidad de implementación y buen rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cada componente de estos, de los cilindros, las válvulas, cuesta mucho más caro, pero también es recuperable mucho más rápido, ¿no? Las fugas, una desventaja es la fuga. Velocidad de transmisión, distancia máxima de 1000 metros máximo. Utilización de elevadas presiones. Regularización de movimientos lentos y uniformes. Tecnología que requiere otra máquina y equipos como un compresor, válvulas y mangueras. Entonces, algunas de las desventajas. ¿Por qué la fuga es una desventaja? Porque si hay fuga en el recorrido, en la transmisión del aire comprimido, obviamente este va a empezar a escapar. Y si un componente tiene que trabajar a cierta presión, al haber fuga ya no va a trabajar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos indica lo que es fiabilidad. Obviamente hay fiabilidad, pero cuando haya una fuga ya no existe, porque los tiempos que uno programa puede ir variando. Fundamentos físicos.
Concepto de presión. Se define como el coeficiente entre la fuerza normal que actúa sobre una superficie y el valor de dicha superficie. Pregunta de examen. Es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como pascal, bar, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado y PSI. PSI significa libras por pulgada cuadrada. Esto hemos aprendido en colegio, ¿no? Un poquito para que vayan refrescando. Unidades de presión y sus equivalentes. La ISO de presión es el pascal. Sabemos que es la ISO, ¿verdad? Esta unidad es extremadamente pequeña. Por ejemplo, 100 pascales equivale a 100 kilopascales, que equivalen a su vez a 0,9 megapascales, igual a un bar de presión. Un kilopascal se representa con kPa, megapascal que se representa con MPa. Datos que hemos aprendido, nuevamente les repito, en colegio. Acá tenemos una tablita de equivalencias que les va a servir para poder hacer las conversiones. En las más utilizadas, aquí tenemos lo que es que un bar equivale a 100.000 newtons sobre metro cuadrado. Tenemos un bar que equivale a 0,1 newtons sobre milímetro cuadrado. Un pascal a 1 newton sobre metro cuadrado. Un bar que equivale a 100 kilopascales. Este es común, ¿no? Este sí lo hemos utilizado en colegio. Un bar, también lo hemos utilizado en colegio, igual a 14.50 PSI, que es PSI nuevamente libras por pulgada cuadrada. Un milímetro de columna de mercurio equivale a 1,334 milibar. Y acá, bueno, al lado derecho está la representación, para los que no se acuerdan, ¿no? MMHG, que significa milímetros de columna de mercurio. Y MBAR, que significa milibar. Acá hay un pequeño error, lo van a corregir en su libro, es con M minúscula, ¿ya? Porque cuando utilizamos la M mayúscula estamos hablando de mega. Cuando es M minúscula es mili. Corríjanlo, por favor, eso en su textito. Ahí hay un error. Un Torricelli equivale a un miligramo, a un milímetro de columna de mercurio absoluta. Un PSI a una libra sobre pulgada. Una atmósfera equivale a 14.7 PSI. También hemos utilizado esto en colegio. Un PSI equivale a 6.895 pascales. También han utilizado en colegio. Y una atmósfera a 760 milímetros de columnas de mercurio. También han utilizado en colegio. Entonces, un poquito esto para que ustedes puedan recordar lo que son las conversiones o unidades de medida de la presión. Dentro de lo que es la presión tenemos lo que es la presión absoluta, la presión relativa. Vamos a ver la presión atmosférica representada por PAT. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión ejercida por la capa de aire que envuelve a la Tierra. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en este gráfico sobre lo que va a representar la presión atmosférica. Si utilizamos también en búsqueda, nos vamos a ir a la parte de imágenes. La presión atmosférica la podemos ver en estos grados, ¿sí? Fíjense. Obviamente esta presión atmosférica va a variar de acuerdo a lo que es la altura. Fíjense, aquí este representa lo que es la presión atmosférica, va a variar. Más alto, más bajo, lo que comúnmente se conoce como nivel del mar, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a mencionar. Es el peso determinado que tiene el aire de la atmósfera al ejercer una fuerza sobre la Tierra. Se la considera constante a nivel del mar y su valor es de 100 kilopascales aproximadamente. Dicha presión fue medida por Torricelli. Varía respecto a la altitud. A menor altitud, menor presión atmosférica y viceversa. Y la temperatura, el aire caliente al pesar menos que el frío ejerce menos presión. Dentro de su instrumento de medición tenemos lo que es el barómetro. Presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta es la presión medida respecto al vacío. Es un cero absoluto. Pregunta de examen. La presión relativa es la presión medida respecto de la presión atmosférica. También pregunta de examen. Tenemos aquí una tablita que representa, de acuerdo al sistema cartesiano, que presión absoluta
va a ser igual a la presión atmosférica más la presión relativa. La presión atmosférica más la presión relativa va a ser igual a la presión absoluta. La presión atmosférica se mide mediante barómetros y la presión relativa mediante manómetros. Tarea, anótense su tarea para mañana. La tarea es definir e identificar barómetro y manómetro, que ya son componentes que nos van a ayudar a medir la presión, ¿sí? En este caso la presión de aire, pero obviamente entre los dos existe diferencias. Entonces su tarea es eso, definir, identificar barómetro y manómetro. Tienen que investigar las características de los barómetros, las características del manómetro, cómo se utiliza y en qué unidades de medida se lee. ¿Sí? Cada uno de estos va a tener una unidad de medida que vamos a poder determinar. Rangos del aire comprimido industrial. Las presiones se dan en bar, relativos a la presión atmosférica. El cero del manómetro es la presión atmosférica. Para cálculos se utiliza la presión absoluta. Se asume para cálculos rápidos que una atmósfera equivale a 1000 milibar. En realidad, una atmósfera equivale a 1.013 milibar. Y acá tenemos los rangos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es de 6 a 10 bares, porque estamos en unidad de medida de bar, la lectura, estamos en el rango industrial típico. Tenemos también el rango bajo, que sería de 3 a 6 bares. Y en rango industrial alto tenemos de 10 a 16 bares. Estas son las presiones de aire que vamos a utilizar. Leyes de los gases. Para cualquier masa de aire dada, las propiedades variables son presión, volumen, temperatura. Esto hemos aprendido sobre las leyes de los gases en química. Temperatura constante, ley de Boole-Mariotte. El producto de la presión absoluta a la que se encuentra sometido el gas por el volumen que ocupa es una constante. Presión por volumen es igual a una constante. Presión constante, ley de Gay-Lussac. El volumen de un gas a presión constante está en relación directa con la temperatura absoluta del gas. ¿Qué quiere decir? Volumen sobre temperatura tiene que ser constante. A mayor temperatura, mayor volumen. Volumen constante, ley de Charles. La presión absoluta de un gas a volumen constante varía proporcionalmente con la temperatura absoluta. Presión sobre temperatura debe ser constante. A mayor temperatura, mayor presión y viceversa. Ley general de los gases. Las relaciones anteriores se combinan para proporcionar las ecuaciones general de los gases perfectos. Y tenemos esta función de acá, que es una ecuación, el cual también han hecho los cálculos en colegio, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros, no se asusten, pero es para que se acuerden y obviamente estamos utilizando lo que tiene que ver con presiones. Volumen estándar. Debido a las interrelaciones entre el volumen y presión y temperatura, es necesario referir todos los datos de volumen de aire a una unidad estandarizada. El metro cúbico estándar, que es la cantidad de 1.293 kilogramos de masa de aire a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión absoluta de 760 milímetros de mercurio, que representa los 1,013 bar. Caudal volumétrico, esto es muy importante, es el volumen, metros cúbicos o litros, desplazado en un determinado tiempo, segundos, minutos u horas. Las unidades usuales son para el caudal volumétrico litros o decímetros cúbicos normales por minuto, su representación en unidad de medida. Metros cúbicos normales por minuto, su representación en unidad de medida. Pies cúbicos estándar por minuto, su representación, ¿qué significa SCFM? Aquí tienen, ¿no? Standard Cubic Feet Unit. ¿Qué más? La fórmula que aplica. Caudal volumétrico va a ser representada por la letra Q. Volumen en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos o metros cúbicos va a ser representado por la V chica. Y tenemos el tiempo
que está representada en segundos, minutos u horas. La velocidad de flujo media, que va a estar representado en metros cúbicos sobre segundo, y la sección en un punto pertinente en metros cúbicos, sacando lo que compete, lo que son sus derivadas. Equivalentes o equivalencias. Un metro cúbico normal sobre minuto tenemos que es igual a 35,31 SCFM. Un decímetro cúbico sobre minuto tenemos que es igual a 0,035 SFM. Un SCFM igual a 28,32 litros sobre segundo. Y un SCFM igual a 0,0283 metros cúbicos normales sobre minuto. Humedad del aire. Pregunta de examen. El aire húmedo es una mezcla entre el aire seco y el valor de agua. El aire solo puede contener vapor de agua en cantidades limitadas. La cantidad de humedad presente depende de las condiciones atmosféricas y de la temperatura. Esta parte es muy importante. El punto de rocío o también punto de condensación es la temperatura en la que el aire está saturado de vapor de agua. Este punto de rocío va a ser muy importante porque lo vamos a utilizar en lo que es el recorrido, de lo que es el aire comprimido mediante las tuberías o mangueras. Y también este punto de rocío va a poder ser eliminado en componentes o unidades de mantenimiento, que básicamente ¿qué son? Son como granos, vapor de agua que va generándose dentro del aire seco. ¿Sí? Acá indica, nos dice cuán seco está el aire. El punto de rocío depende de la humedad relativa del aire, de la temperatura y de la presión, aplicando lo siguiente. Cuanto más alta es la temperatura, más vapor de agua es capaz de retener el aire. Cuanto más alto es la presión, menos humedad contiene el aire. La humedad relativa. La humedad relativa del aire es la relación entre el contenido real de vapor de agua y el contenido máximo posible de vapor de agua en el aire. Es el estado de saturación. Equivale. La humedad relativa va a ser igual a la humedad absoluta del aire sobre la cantidad de saturación por 100. ¿Qué es la humedad del aire? ¿Qué es la humedad máxima del aire? En gramos sobre metro cúbico. Corresponde a la cantidad máxima de vapor de agua que contiene 1 metro cúbico de aire, cantidad de saturación, a una determinada temperatura. La humedad del aire en gramos sobre metro cúbico corresponde a la cantidad de agua en forma de vapor contenida en 1 metro cúbico de aire. Con esta parte estaríamos concluyendo lo que es nuestro tema número 1 en introducción a lo que es la neumática.